El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se une al Partido Socialista de Pedro Sánchez para mantener la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. ¿Con qué argumentos? Veámoslo. Ayer el Congreso tramitó como proyecto de ley el Real Decreto Ley 30/2021, que establecía dos cosas. Por un lado, la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores y, por otro lado, la revalorización de las pensiones mínimas. En un vídeo anterior ya criticamos esta perversa práctica parlamentaria por la cual se somete a una votación única dos asuntos que no tienen absolutamente nada que ver. Nada tiene que ver si las mascarillas deben ser o no deben ser obligatorias en exteriores con si conviene o no conviene revalorizar las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas. Al parecer, si uno quiere votar en contra de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, también ha de votar en contra de la revalorización de las pensiones. Y si uno quiere votar a favor de la revalorización de las pensiones, también tiene que votar a favor de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Sin embargo, todo esto ya era conocido. La novedad en la votación de ayer fue que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una enmienda a ese proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. El Gobierno ya ha decidido que las mascarillas dejen de ser obligatorias en exteriores y Ciudadanos pretendía, con esta enmienda, que también dejaran de ser obligatorias en interiores, como ha sucedido ya en muchos otros países del mundo, sin que se haya producido un incremento significativo, apreciable, de los casos y de la mortalidad. ¿Y cuál fue el resultado de la votación de esa enmienda del grupo político de Ciudadanos? 9 votos a favor de Ciudadanos, 47 abstenciones de Vox y 283 votos en contra de todas las demás fuerzas políticas, incluyendo el Partido Socialista Obrero Español e incluyendo el nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a analizar brevemente el sentido de voto de Vox, de PSOE y de PP. Empecemos con Vox. Vox se abstuvo a esta enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. ¿Y por qué votó en contra de algo de lo que Vox está a favor? Porque Vox también defiende eliminar ya la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. Pues porque, según han argumentado, la enmienda que presentó Ciudadanos era una enmienda que también incluía la revalorización de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas, y como consideran que eso es una perversa técnica parlamentaria, entonces era mejor abstenerse. En realidad esto es inexacto. La enmienda de Ciudadanos no contemplaba absolutamente nada en materia de pensiones. Lo que sucedía es que era una enmienda a un proyecto de ley que sí contemplaba la revalorización de las pensiones. Es decir, lo que pretendía Ciudadanos era aprovechar que ese proyecto de ley iba a salir aprobado para incorporar un renglón, un conjunto de párrafos en realidad, que establecieran la eliminación del uso de las mascarillas en interiores. Pero como Vox se oponía al proyecto de ley, optó por abstenerse a la hora de incluir enmiendas a un proyecto de ley al cual se oponía. Quizás sea una posición demasiado rocambolesca, pero al menos hay que decir que no votaron en contra de esa enmienda. Se abstuvieron apelando a que iban a votar en contra de la convalidación del proyecto de ley y por tanto no tenía mucho sentido votar a favor de una enmienda a un texto contra el que luego vas a votar. Bien, nos podrá parecer mejor o peor esta explicación, pero al menos la abstención tiene cierta lógica. Vamos ahora con dos casos que son, a mi juicio, mucho más escandalosos: el del Partido Socialista Obrero Español y el del Partido Popular. El PSOE vota en contra de esta enmienda de Ciudadanos para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, no porque se oponga a eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, sino porque quiere ser Pedro Sánchez quien se cuelgue la medalla de haberlo hecho. Es puro oportunismo político para que los ciudadanos tengan que agradecerle a él, a Pedro Sánchez en particular, que les haya devuelto sus libertades.
¿Y por qué sabemos que el PSOE no está en contra ahora mismo de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en interiores? Pues porque hace apenas unos días Pedro Sánchez anunció que muy pronto se eliminará el uso obligatorio de mascarillas en interiores. Por consiguiente, si tú quieres eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, ¿por qué votas en contra cuando lo propone Ciudadanos? ¿O es que votas en contra precisamente porque lo propone Ciudadanos y porque no lo has propuesto todavía tú? Esta es la carroña de la política. Aunque dos grupos parlamentarios estén a favor de una medida que consideran que contribuye a incrementar el bienestar de los ciudadanos, en este caso a ampliar la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos, uno de ellos puede votar en contra para ser él quien se cuelgue la medalla de cara a los votantes. De ahí que la libertad individual de los ciudadanos sea un mero instrumento de ese partido político que vota en contra para alcanzar y perpetuarse en el poder. Ese partido político no vota algo según considere que es más o menos respetuoso con la libertad de los ciudadanos. Vota algo, en este caso en contra, según considere que le va a sumar o restar votos. ¿Y qué me dice de las mascarillas? Esto también es el premio a la incoherencia. Fíjense, ustedes hace apenas un mes, en el debate en esta Cámara de la convalidación, decían que se necesitan informes científicos para quitar o poner mascarillas. Yo les recordé entonces que, efectivamente, yo lo apoyo siempre, que estas decisiones tienen que estar basados en informes científicos. ¿Y ahora por qué no? Ahora ustedes deciden, toman una decisión, pero estoy segura, no serán como el señor Sánchez, tendrán ustedes informes científico-técnicos. Fijémonos en lo que está diciendo Ana Pastor. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no apoya eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, no porque haya evidencia científica muy sólida que acredite que el uso de mascarillas en interiores es efectivo para contrarrestar la pandemia, sino porque no tenemos evidencia que demuestre que son ineficaces. Es una inversión absoluta de la carga de la prueba. Le está reprochando a Ciudadanos que presenten una enmienda para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores sin tener la evidencia que acredite que el uso de mascarillas en interiores no sirve para nada. No, señora, quienes tienen que aportar evidencia sólida de que sirve para algo son quienes defienden que el uso de mascarillas en interiores debe seguir siendo obligatorio, no quienes buscan eliminar esa obligatoriedad para restablecer la libertad de los ciudadanos, sino quienes defienden perpetuar la conculcación de la libertad de los ciudadanos. El argumento de Ana Pastor podría llegar a ser razonable en los inicios de la pandemia. En ese momento no tenemos, por definición, ninguna evidencia de qué funciona y de qué no funciona. Estamos ante una situación muy incierta, muy peligrosa, y quizá ahí el principio de precaución aconseje que por si acaso nos pongamos la mascarilla. Más vale pecar por exceso de celo que por defecto de celo. Sin embargo, 2 años después del inicio de la pandemia, 2 años durante los cuales aquellos ciudadanos que así lo han querido han tenido la opción de protegerse frente a la pandemia, 2 años durante los cuales los ciudadanos han ido adaptando sus estilos de vida para convivir con el virus, para minimizar los riesgos de contagiarse con el virus, 2 años durante los cuales hemos tenido tiempo a recopilar evidencia, si es que la hubiese, de que el uso de mascarillas en interiores son eficaces, y 2 años durante los cuales, por tanto, aquellos políticos que han establecido el uso obligatorio de mascarillas en interiores deberían haber demostrado que esa restricción es imprescindible para evitar una propagación descontrolada de la pandemia y para evitar una alta mortalidad derivada de la pandemia. Y sin embargo, no es a Ana Pastor a quien se le reclama que aporte esas pruebas para perpetuar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. Al contrario, la desfachatez de Ana Pastor y del Partido Popular llega hasta el extremo de ser ellos quienes, sin evidencia que lo respalde, reclaman a Ciudadanos que aporte evidencia para suprimir la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. La carga de la prueba, al parecer, recae sobre aquel que no quiere ver conculcada su libertad, no sobre aquel que defiende conculcaciones de la libertad ajena. Este es el nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.
Y también, por cierto, de Isabel Díaz Ayuso, porque Isabel Díaz Ayuso ha apoyado a Alberto Núñez Feijóo para ser presidente del Partido Popular Nacional. Y este, por tanto, es el nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que es exactamente igual al viejo Partido Popular. Un Partido Popular alérgico a la libertad y a la responsabilidad individual.